Amables amigos de W Plus Communications, muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos desde la ciudad de Ottawa para todo el mundo en este su nuevo programa Enlace Norteamérica con Norman Patrón y un servidor Luis Martínez. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Norman Patrón desde la Ciudad de México. Norman, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos de Canadá, queridos amigos de la República Mexicana y me imagino que del resto del mundo. En esta ocasión saludo a mi querido amigo Luis Martínez dentro del escenario de una pandemia que se ha alargado mucho más de lo que esperábamos. Como ustedes pueden saber, aquí en México se da el reporte diario de la gente que ha fallecido, la gente que se ha contagiado. Hubo un pequeño error en el momento que dieron las cifras de la gente que había fallecido, porque originalmente habían dicho que habían fallecido cerca de 60,200 personas, pero después uno de los funcionarios hizo el cambio a 62,594 personas. Cerca de 573,888 personas hasta este momento han sido contagiadas de forma acumulada desde mediados, más específicamente desde el 28 de febrero de este año. Llevamos 6 meses y hay mucha información, mi querido Luis, al respecto de todas estas cifras que nos están llegando prácticamente de todo el mundo. Déjame decirte antes, no antes, sino sin preguntarte cómo te encuentras. Pues muchísimas gracias por preguntar. Estamos muy bien, Norman. Pues también con la preocupación de que tú mencionas de la pandemia y un balance que te quería mencionar. Aquí en Canadá tenemos 127,000 casos, 113,000 que se han recobrado y tenemos 9,102 muertes hasta el momento debido a esta crisis de la pandemia del COVID. Pero la situación del patógeno no se queda ahí, Norman. Hay rebrotes en el Reino Unido. Vamos a ser exactos, en España se teme una nueva época donde los vuelvan a encerrar y se teme que esto se vuelva a propagar y se vuelva a hacer masivo. Algunas economías mundiales apuestan por no volver a cerrar los negocios, no volver a cerrar las actividades y de alguna forma empujar a la población a que se acostumbre con el patógeno, a tomar nuevas medidas de seguridad, evitar los contagios, pero esto sin lugar a dudas aumenta los riesgos. Y como te decía, creo que tenemos algo en común tanto en México como en Canadá, que ambos gobiernos no estaban preparados para recibir esta crisis. Norman. Bueno, creo que no me escuchó Norman por ahí. Así es, mi querido Luis, fíjate. Listo, Norman, estamos contigo. Adelante. Ok, mi querido Luis, pues así es, efectivamente. Fíjate que a nivel mundial ya la cantidad de fallecidos sobrepasó los 800,000 y cerca de 24 millones ya han contraído esta enfermedad. Esto es preocupante porque hace unos días el periódico The Economist, donde hicieron una investigación acerca de la gente, bueno, de los países más bien, una investigación acerca de los países en lo que van a tardar en su recuperación. Déjame decirte, por ejemplo, que Corea se va a recuperarse cerca de la segunda mitad del año 2021. Estados Unidos se va a recuperar aproximadamente en la segunda mitad del año 2022, Francia a finales de 2022, Brasil, uno de los países más afectados, a mediados del año 2023, Argentina a principios de 2024, Japón, y esta cifra me extraña mucho, a finales del año 2024, Italia a finales de 2024, y aquí viene la cifra difícil, la cifra que nos hace temer a todos aquí en México, que quiere decir que México se va a recuperar hasta mediados del año 2025 para llegar a niveles que tenía antes del inicio de la pandemia, es decir, en este año
2020 en febrero. Es decir, que estamos con una pandemia que ha afectado a todos los sectores, principalmente a los más vulnerables. Déjame recalcar que hace unos días también un investigador de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que el 87% de las personas que han fallecido, es decir, de los 62.594 que se han reportado, por lo menos el 87% han fallecido en hospitales públicos. Todo esto, pues sí preocupa porque el 3% de las personas que se han atendido en hospitales privados han fallecido y el 8% han fallecido en su casa. El resto, pues en diferentes lugares, pero estas cifras son las que de verdad nos preocupan porque la situación se está notando cada vez peor en muchos aspectos, especialmente para la gente más vulnerable, y es así como se está viviendo parte del panorama de esta pandemia, Luis. Así es, y bueno, yo creo que estos números van a cambiar si la situación se agrava, Norman. Entonces, la recuperación, como tú lo estabas mencionando, puede prolongarse según el país y la situación si se agrava o se compone. Hay que tomar en cuenta también que si hay países que han estado haciendo las cosas como deben de ser, han tomado las medidas necesarias y hay países que se deben de aplaudir y hay otros que no. De verdad hay otros que donde la población está criticando mucho a sus gobiernos, cuando la población le hace falta un poquito más de responsabilidad cívica, y esto te digo, no exima a los países de primer mundo. Vemos el caso del Reino Unido, el mismo primer ministro Boris Johnson se contagió por, yo lo llamo irresponsabilidad, él iba a visitar los hospitales, daba la mano, abrazaba, cuando ya habían dicho algunas formas de contagio en ese entonces. No había la información que existe ahora, pero ya era de algo, de alguna forma conocido, que no podíamos saludar a la gente, estar cerca, y sin embargo él lo hizo, subestimó, ¿verdad? Las versiones que ya se habían dado antes, y el señor enfermó, se estaba muriendo, Norman, y de ahí se vinieron otros gobernantes que, bueno, han sido criticados, y vamos a hablar rápidamente sobre el uso de cubrebocas. Vamos a ser exactos, el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en México, y el caso del señor Donald Trump en los Estados Unidos, muy criticados por el uso del cubrebocas, pero también creo que hemos sido mal informados respecto al uso del mismo. Creo que se confunde mucho la gente. Yo a veces veo de verdad de afuera que una persona que va conduciendo su automóvil lleva el cubrebocas cuando yo considero que no es necesario si va solo, no va nadie en que contagiar y no va a haber quien lo contagie. En lugares donde se debe utilizar, a veces no lo están utilizando y esto, Norman, como te digo, se vuelve una, vamos a llamarlo una crisis de desinformación y viene también el pánico aunado a lo que están haciendo los medios de comunicación, malinformando, como te lo decía. Así es. De hecho, déjame te cuento que la vacuna, hay dos vacunas que están a punto de ver el umbral. Obviamente la primera es la rusa, que si recordamos fue hace ya 15 Sputnik días que se dio 5. a conocer. Ya varios países han solicitado, así es, han solicitado pues ya cargas, ¿no? Cargas acerca de de la producción de esta vacuna, pero se vislumbra que realmente la vacuna va a salir hasta el primer trimestre del año 2021. Es decir, que nos espera un largo camino para poder superar realmente esta crisis en el aspecto sanitario. Ya el aspecto económico, pues ni se diga. No sé si por ahí existe el dato de Canadá. ¿Cuándo se estima se recuperará, mi querido Luis? Mira, el Canadá tiende a recuperarse en el 2021, a finales del 2021. Se habla que del mes de julio, pero te lo decía y la razón por lo que te lo decía es que aquí también se está manejando ese cálculo, pero no hay una certeza por el que están estimando los números. Entonces, hubo lugares aquí en provincias, por ejemplo, en la provincia de Quebec, los casos aumentaron. En Ontario, aquí en Ottawa los casos son de verdad de verdad muy contados, pero no es lo mismo que lo que pasa en la misma provincia en la ciudad de Toronto.
Toronto es donde se elevan mucho los casos, donde también hay mucha falta de civismo. Y es lo que te digo, que hace, por ejemplo, por eso te mencionaba que esas estadísticas que hablan de la recuperación son nada más estadísticas superficiales, porque no podemos apostar por ellas, siendo que los números ahorita están cambiando. Y como te digo, se habla de una segunda ola de contagios, de crisis de esta pandemia, pero yo creo que esa segunda ola somos nosotros mismos quienes la vamos a propagar si no nos seguimos educando, Norman. Creo que el que nosotros estemos ya a estas alturas Sí. hablando de que nos tengamos que ir a encerrar otra vez, y es grave, y eso habla de que fue muchísima gente la que faltó ahí a tomar las medidas sanitarias. Así es, de hecho aquí en México de por sí se catalogaba como escenario catastrófico llegar por lo menos a 60,000. Esto de acuerdo con el doctor López Gatell, quien es el personaje llevando las riendas de todo el manejo de esta pandemia, pero se estima que de seguir así la tendencia, para diciembre van a ser 130,000 personas las que estén contagiadas, perdón, las que hayan fallecido, terrible, las que hayan fallecido por esta situación. También en estos días, si oímos por ahí, mi querido Luis, también hubo una persona, si no me equivoco, en Hong Kong, que se había contagiado por marzo y se volvió a contagiar, lo cual pone en duda si realmente las personas que han contraído el virus se han vuelto inmunes. Esto es muy peligroso porque si no se han vuelto inmunes, la producción de vacunas va a ser un completo desperdicio por parte de cualquier país. La segunda vacuna que te estaba contando, mi querido Luis, también es la de Oxford, de la Universidad de Oxford, en donde prácticamente poco falta para que salgan, están en la etapa 3 ya experimentando con más personas, una cantidad más grande de personas, pero esto no va a estar como se estimaba, como todo el mundo esperábamos a partir de septiembre. De ahí es donde vamos a pasar al siguiente tema con respecto al coronavirus. ¿Algo que Perdón, quieras agregar, mi querido perdón, Luis? Norma. Sí, sí, antes de que pasemos al siguiente tema, nada más agregar que hasta el momento son únicamente dos vacunas oficiales que se han lanzado. Esta que mencionas de la Universidad de Oxford y Sputnik 5 que han creado los rusos. Y yo no me canso de decirlo, es la segunda vez que los rusos salvan al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo que es importante, como dices tú, que se tomen en cuenta las medidas necesarias, porque si no, el desperdicio, como lo dices, va a ser masivo, y las vacunas que no son oficiales, como te decía, nada más ahorita hay dos. Lo que venga de verdad, que se está hablando en los medios de vacunas, viene detrás realmente. Lo importante es que ahorita yo creo que debe hacer su función la Organización Mundial de la Salud de verdad, ahora sí hacer su trabajo y encargarse sus responsabilidades, que llegue a todos los países la vacuna de forma gratuita a cada uno de los ciudadanos que integran cada país, no nada más los inscritos por la OMS, sino a donde sea necesario, Norman. Así es. De hecho, con este respecto que acabas de mencionar, aquí ya se está hablando de que solamente se va a comenzar con el 20% a las personas vulnerables, es decir, a las personas mayores. Habrá que ver cómo se pone el panorama, pero tener que mantener la sana distancia, los cubrebocas, aunque aquí en México andan, bueno, las autoridades principalmente dicen que el cubrebocas no sirve de nada, sí sirve, yo estoy convencido de que sí sirve, y pues amigos, carguen gel, carguen su cubrebocas y guarden la sana distancia porque esto va para largo. Pasando al siguiente tema, mi querido, fíjate que el sistema de teatros de la Ciudad de México lanzó un comunicado, y esto lo menciono por si alguno de ustedes allá por la Unión Americana o Canadá venía con intenciones de divertirse en algún teatro, porque muchas actividades se han retomado. Eh, se, se, hoy justamente, hoy día 27 de agosto, en
especial teatral han reiniciado actividades, pero esto con el propósito de salvaguardar a la gente, tiene las siguientes restricciones que les voy a leer rápidamente. Y así es. Miren, por ejemplo, entre las medidas generales que deberán seguir los teatros capitalinos, es decir, aquí los de la Ciudad de México, en esta reapertura están que hay que usar cubrebocas y careta obligatorios para personas que atienden al público. 2 filtros sanitarios, es decir, nadie podrá ingresar con más de 37.5 grados de temperatura o si presenta síntomas. Una distancia de por lo menos 1.5 metros, desinfección de superficies, ventilación natural y hacer un registro de COVID en la página covid19.cdmx.gov.mx, medidas sanitarias. En espacios cerrados se va a permitir una asistencia de 30% del lugar, de la ocupación total del lugar, y un 40% en el exterior. Asimismo, por otro lado, se dice que las puestas en escena deberán considerar un retraso o retrasado escénico, es decir, guardando una distancia de hasta 3 metros entre el elenco y el público y de 1.5 metros entre el elenco. Debe haber un solo sentido para la entrada y la salida, así como letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en cajas y o filas. Se cancelan las 2 primeras filas en asientos. Se cancelan las 2 primeras filas de los asientos y no se entregarán programas de mano. Cabe señalar que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no, en sus teatros, en sus 4 teatros, no va a retomar actividades antes del mes de octubre. Y bueno, pues es así como, querido Luis, hemos abarcado gran parte de lo que es la pandemia en las fuentes que nos atañen, principalmente las que cubrimos aquí en los estudios Norman Patrón Internacional. Recuerden, amigos, que pueden ver esta y más información, el especial de la pandemia que tenemos en el W acerca de esto. Querido Luis, regresamos a Ottawa. Así es, Norman, y bueno, hablando de las puestas en escena, nosotros ya estamos iniciando el contacto con la Embajada de México aquí en Canadá, y las puestas en escena pues se van a tomar un poquito de tiempo, pero ellos ya están trabajando fuerte, y tenemos preparado un poco de lo que han compartido en sus redes sociales, algo de lo que la Embajada de México aquí en Canadá está preparando y nos tiene listo para que nosotros lo podamos presentar aquí en Asia Norteamérica. Veamos el video. Perfecto, Luis. Son algunos detalles de lo que ellos nos están compartiendo y aquí lo tenemos. Excelente. Y tenemos uno más, donde el primero fue de cercanía.ca, donde pueden acercarse para tener más información. Son exposiciones muy interesantes y ellos también nos han compartido de alguna forma desde el año pasado mucha información, lo que podemos estar presentes, y aquí tenemos uno de sus segundos videos que ellos comparten con nosotros a través de las redes sociales. Qu'est-ce que le Mexique représente pour vous? Un cri? Une couleur? ¿Qué representa México para ustedes? ¿Un grito, un color o un sabor? Votre propriété, ce que représente le Mexique pour vous. Avec ces contributions, nous réaliserons une vidéo que vous pourrez voir le 15 septembre, jour de notre fête nationale. ¡Viva México! En general es un video que en francés,
La Embajada de México lo difunde en las 3 lenguas, en inglés, en francés y en español, y habla de los festejos patrios que ya están próximos, y creo que es una forma muy emotiva para los compatriotas, nuestros connacionales que están aquí en Canadá, para de alguna manera prepararse para las festividades. Yo te voy a compartir que en el año 2000, cuando yo llegué a Montreal, mi primer fiesta de aniversario de independencia fue en un lugar que ya no se realiza, antes lo realizaba la ciudad de Montreal, en la isla Santa Elena, allá que es afuera de la isla de Montreal, y es una isla que se preparaba con eventos muy, muy importantes, de verdad que había mariachis, había kermés, era algo muy grande, pero a partir del 2002 todo esto desapareció. Creo que el presupuesto que mandaba el presidente Fox pues ahora sí que a la embajada no era el suficiente para volver a hacer los festejos, y se recortó todo esto. Entonces ahora son muy pobres, muy tristes las fiestas mexicanas aquí en Canadá, pero eso en cuanto a lo que hace la embajada, espero que se compongan. Pero en cuanto a lo que son nuestros paisanos en casa, yo te digo, en la ciudad de Toronto, en el mismo Montreal, en el downtown de Vancouver, se arma un ambiente enorme cuando es el día 16 de septiembre, y también pasa mucho por el 5 de mayo, Norma. Son tradiciones que por lo pronto las podemos seguir guardando nosotros los mexicanos, pero creo que es algo muy emotivo y algo que quería compartir en el programa contigo. Adelante. Así es, mi querido Luis. Son las fiestas que cualquier mexicano estaría orgulloso de celebrar en su distanciamiento con México. Fíjate que justamente a raíz de que han regresado varias actividades en nuestro país, tuve la oportunidad de entrevistar a 2 personajes importantes que están montando espectáculos, nada más que en esta, claro, espectáculos con respecto a México que se van a poder ver en varias partes del mundo. Una de ellas es Rocío, la dama de la cumbia. No sé si allá en Canadá se baile cumbia, mi querido Luis. Pues sí, hay muchas escuelas de salsa, de cumbia, de bachata. Es muy popular, déjame decirte, en Montreal. De hecho, hay como unas, te puedo decir, oficiales y muy grandes escuelas, unas 7, 8 escuelas muy reconocidas, de muy buena reputación. Aquí en Ontario, tanto en Ottawa como en Toronto, también es muy, muy popular. El ambiente latino, quiero decirte que siempre se ha hecho presente desde que yo tengo uso de razón aquí en Canadá. Siempre el ambiente latino ha sido pues algo que de alguna forma ha acompañado no nada más a mí, sino a todos los que venimos de otros países aquí a Canadá. Y bueno, creo que Norman lo perdimos, pero nosotros seguimos platicando aquí en Enlace Norteamérica. Y mencionábamos lo que son las fiestas patrias. También viene el mes de septiembre y hay otros países de Latinoamérica que festejan su independencia, y son fiestas que, bueno, no nada más los mexicanos vamos a vivir, están nuestros amigos latinos, y bueno, tenemos a Norman de regreso. Norman. Así es, entonces sí se baila cumbia allá en Canadá. Efectivamente, sí, mucho. Excelente. Sí, porque fíjate que hace poco una querida amiga, Rocío, la dama de la cumbia, ella vive en Los Ángeles y me platicaba precisamente de que está lanzando su nuevo sencillo con respecto a un homenaje que se llama Amor a la Mexicana. Y también el hijo de José Alfredo, porque él tiene varios hijos, pero José Alfredo Jiménez Medel me estaba contando que el día 15 de septiembre precisamente va a hacer un espectáculo vía streaming sobre el tema llamado Así fue mi padre. Vaya, y los videos, las cápsulas se las vamos a poder presentar, todavía estamos muy a tiempo. Y con respecto a esto, déjame decirte, mi querido amigo, que también la actriz Regina Blandón, no sé si la ubiques, no sé si llegue por ahí, Eugenio. Claro que sí, conocemos muy bien a Regina Blandón, no nada más en sus series cuando era pequeña, ya con el señor Eugenio Derbez, la podemos escuchar ya también en Comedy Central. Tiene mucho trabajo, volvimos a perder a Norman, pero seguimos hablando de Regina Blandón, a quien pues afortunadamente tuvimos el gusto de conocer alguna ocasión
ahí en la República Mexicana, y ella ahorita está formando parte de un elenco muy importante, como lo decíamos en Comedy Central. Ella, además de ser actriz, se ha dedicado al teatro, y por ahí le he escuchado también que canta muy bien. Norman, tú que estás de regreso, me puedes decir que canta muy bien, ¿verdad? De Regina Blandón. Sí, así es, Regina Blandón va a presentar también un streaming el próximo día 5 sobre una ópera, una obra de teatro que se llama Parásitos. Todas estas obras, mi querido Luis, fíjate que las solíamos ver Bueno, creo en que vivo, a seguir. en teatro. ¿Me oigo, Luis? Adelante, Bueno, Norman, estamos con... solían presentar. Ok. Se suele presentar en teatro, pero todos están adoptando el streaming todavía, porque aunque ya se permite, los teatros va a ser difícil que los asistan, que los visiten. Pero de todos modos, estamos muy a tiempo para irles desglosando poco a poco durante los próximos días todo lo que es respecto a estos espectáculos, a estos videos, porque es importante retomar todas nuestras actividades para que nadie se detenga, especialmente tanto la salud como lo económico. Y bueno, querido Luis, vamos a la parte deportiva. No sé si tengas alguna nota deportiva tú por ahí. Pues mira, yo rápidamente, antes ya sé por dónde ibas, pero antes quería yo mencionar lo que está pasando con el señor Lionel Messi, que es la noticia que está sonando, la noticia del momento. Sabemos muy bien su molestia porque el Bayern Leverkusen, el Bayern Múnich, perdón, les me propinó 8-2 a su equipo, los dejaron fuera de la Champions. El equipo alemán salió campeón, se coronó campeón del torneo. Y no ver a Lionel Messi dentro de una final, o no ver al Barça dentro de una final, fue algo muy serio. Esto llevó pues al despido de Quique Setién como entrenador. Ya tienen de alguna forma un reemplazo para este nuevo torneo. Y Lionel Messi manifestó su inconformidad ya con el equipo desde antes, desde que estaba Quique Setién, y anunció su salida del club. Pero el Barcelona no puede quedarse con los brazos cruzados porque ellos tienen un contrato firmado con el jugador argentino. Él ya manifestó su deseo, pero yo ayer opinaba que Leonel debería de quedarse unos 2 años más porque tiene todavía para dar ahí. Sin embargo, creo que cuando no juegas con amor, con espíritu, y así es lo está manifestando, creo que el equipo catalán debería de alguna forma llegar a una negociación con Lionel Messi, dejarlo partir. Ahí el equipo Manchester City de la Liga Premier que lo está buscando, lo pretenden mucho, pero las cosas no van a ser tan fáciles. Sí se habla todo el mundo decía que iba a ser fácil que Lionel dijera, ya me voy, pero no hay nadie, no, en el Barça, el equipo de Barcelona es una institución muy grande, muy fuerte allí en España, y nada más tomarlo como local sería una vergüenza, sería una grosería, una falta de respeto para ellos, porque también el Barça es una institución a nivel Europa, y ellos no se pueden permitir que un jugador esté por encima de la institución. Entonces vamos a hacer un balance. Lionel Messi sí le dio muchos logros al equipo catalán, pero también los años están pasando y Messi no es eterno. Entonces ellos ya tenían pensado, ¿verdad?, en tener algún reemplazo, y se hablaba mucho el regreso de Neymar Jr. al equipo catalán, uno de los deseos de Lionel Messi que no fueron concedidos, otra de las razones que apoyaron al jugador argentino para dejar el club. También la salida de Luis Suárez, el jugador uruguayo, un jugador al que el equipo ya no quiere, y de otra forma que sí es uno de los amigos también de Lionel Messi, y esto muestra su inconformidad. Ahora él tiene que de alguna manera sentarse, se vaticina que se va a presentar el lunes en los entrenamientos, y después de este entrenamiento se tiene que sentar con la directiva a platicar. Él por formalidad, por principios, creemos nosotros que él se va a presentar a los entrenamientos, pero lo mejor que puede hacer es negociar. Yo creo que ambas partes tienden a hacer un negocio, es un negocio de verdad el nombre de Lionel Messi, y yo creo que él debería ser libre de jugar donde él quiera, arreglar ese contrato. Si no, nosotros sabemos que son cláusulas de rescisión de contrato, Norman, que son muy, muy, muy millonarias, pero por eso te digo, para que no haya la situación y el conflicto que muchas veces termina entre jugador y club,
para que esto te llegue a buenos términos, creo que deberían el mismo lunes después del entrenamiento, si se presenta Lionel, llegar a la negociación. Así que no es nada más de que Lionel Messi se va porque se va, hay que terminar una negociación, hay que rescindir un contrato y pues no es nada tan fácil. Entonces vamos a ver qué pasa el próximo lunes y tendremos los resultados en lo que sería la programación de W Plus Communications, Norma. Así es, mi querido amigo, qué bueno que estemos hablando de diferentes deportes. El fútbol tiene mucha relevancia allá en Canadá. Así es, tenemos 3 equipos de la Major League Soccer, tenemos al Montreal Impact, tenemos a los White Caps de Vancouver, de la Liga Premier. De alguna forma es donde están compitiendo ahorita los equipos, los 3 de la MLS, y también estamos nosotros de alguna forma contemplando que ya vienen nuevos equipos que quieren formar parte de la MLS, y por ahí tuvimos la aparición de un nuevo equipo ahí en Calgary, un equipo que se formó y sí es muy, muy popular. Entonces te decía, de Vancouver, de la Liga Premier, de alguna forma es donde están compitiendo los equipos, tenemos la nacional canadiense y tenemos de 3 equipos canadienses. Ajá. Ok. Se ven estos problemas orales, me imagino, por la distancia. Ya hemos visto que a veces un correo electrónico igual tarda hasta 3 minutos, 2 minutos en llegar entre México y Canadá. Tal vez es nuestra conexión a internet, vamos a verificarlo, pero mientras regresamos a la transmisión como debía, ha iniciado, bueno, ya se dio con el último, en lo que sería el último gran slam del año, que sí aparentemente ha conseguido realizarse, solo que hay varios tenistas que no van a asistir por cuestiones de seguridad, de salud, entre ellos el mismísimo Roger Federer y Rafael Nadal. Ellos no van a participar en esta edición. Djokovic parece que sí, y otros grandes tenistas sí van a entrarle a esta especie de cápsula en donde solamente los jugadores van a poder entrar a la cancha, pero el público, pues podríamos decir que lamentablemente no lo va a poder hacer. Va a estar Garbiñe Muguruza y Angelique Kerber. Angelique Kerber se había dado de baja porque tampoco quería arriesgarse, pero decidió finalmente entrar, y Garbiñe Muguruza también había guardado un confinamiento muy, muy largo, pero decidió también de último momento entrar. Otra de las notas importantes en cuanto al tenis es que se suspendió un día el ritmo allá en el Masters 1000 de Cincinnati, porque Naomi Osaka, esta joven tenista de color, pero en combinación con japonés, está protestando en estos momentos con respecto a al casi asesino, bueno, al atentado que tuvo este muchacho de color allá en su camioneta por parte de policías de los Estados Unidos, algo muy lamentable. De hecho, estos días el quarterback de los 49 de San Francisco, Kaepernick, cumplió 5 años desde que le comenzaron a aplicar ese boicot por haberse arrodillado al momento que estaban tocando el himno de los Estados Unidos en alianza, en apoyo a lo que es la raza negra, las injusticias a la raza negra allá en los Estados Unidos. Es inevitable en nuestro programa hablar de los Estados Unidos porque son dos
vaya, esta nación la queremos, bueno, yo sí la quiero, la respeto mucho, pero está en medio de Canadá y México y es inevitable que hablemos de esta situación de la gente de color que está viviendo y que está inmiscuyendo también al deporte internacional. Y bueno, Norma, qué bueno que tocas ese tema porque después de esa situación, después también de lo que pasó con el personaje que después, sí, las manifestaciones que el personaje que causó toda esta polémica, el oficial de policía ahí en los Estados Unidos, con su abuso de verdad en la manera que arrestó a un individuo de raza negra hasta causarle la muerte, propició también otras manifestaciones que de alguna manera ha habido bajas humanas también. La semana pasada dábamos cuenta también en la Unión Americana de otra manifestación así, creo que fue el fin de semana, y lo más lamentable, Norman, es las pérdidas humanas. Y como te decía, las manifestaciones cuando se salen de control es de verdad de tomarse en cuenta porque si ya saben los resultados, la población, hay un sector de la población que sabe de qué se trata esto, sabe qué es lo que puede pasar si se manifiestan de una forma incorrecta y saben de la dureza de los cuerpos policíacos. Entonces yo creo que es por ahí como que una navaja de dos filos el estar retando al Estado de esa forma. Y otra parte también, yo quiero decir que pues también tienen ellos, están en su derecho de manifestarse, ¿verdad? De reclamar toda esta represión contra de su propia raza, pero te decía yo, es una navaja de dos filos porque sí, pese a su derecho de manifestarse, no hay la tolerancia que se espera por parte del Estado y son diferentes departamentos de policía que toman diferentes actitudes, Norma. No se puede de alguna manera generalizar que las autoridades de los Estados Unidos son todos lo mismo. Yo creo que varía, depende del Estado, pero sí hay un solo patrón que ellos se rigen, que es cuidar la seguridad y la integridad de los ciudadanos y en eso se basan y la protección de ellos, de los mismos, cuando vienen estas manifestaciones y se pueden convertir en un peligro. Adelante. Así es, así es esto. De parte de la autoridad, ¿no? Y es difícil poder controlarlo porque seguimos siendo humanos. Mi querido Luis, creo que ya es hora de irnos. No sé si tengas algún tema o algo que quieras platicarnos más. Bueno, quiero anunciar que aparte de que tenemos, este es nuestro primer enlace en Norteamérica, quiero anunciar que mañana en el programa de nuestro compañero Carlos Colín vamos a tener como invitado al señor Daniel López el Satánico, uno de los rudos más grandes de la lucha libre mexicana, me imagino que lo recuerdas, Norman, y va a estar acompañándonos mañana en punto de las 10 de la noche, Sí, bueno. hora del centro de México. No se lo pierdan, por favor. Norman, quiero agradecerte tu atención, tu tiempo, ¿verdad? Por acompañarnos y pues este es tu programa. Así que te dejo para que lo despidas e invites al público a que te visiten tus redes sociales en NP25 TV, en Norman Patrón International Studios. Y bueno, está en el micrófono, lo dejamos contigo allá hasta la Ciudad de México. Buenas noches. La Ciudad de México. Gracias, mi querido amigo Luis, queridos amigos de W Plus Communications, Luis Martínez, a quien conozco desde hace más de 20 años. Con él estudié la prepa. Esto se presta para muchas anécdotas y es comenzar a ver otros horizontes.
horizontes para levantarnos dentro de esta tragedia que nos está llevando al borde del colapso. Desde hacía más de 100 años, o sí, desde 1918, no había una pandemia de este tamaño y pues vaya, tenemos que sobrellevarla, tenemos. Así es, pues a nombre de mi compañero Norman Patrón, un servidor, Luis Martínez, le da las gracias en esto que fue Enlace. Una de las cosas que sí lamento mucho es que está espantosa la red de internet y Norteamérica, y la semana próxima vamos a estar de más. Gracias, hasta la vista. aquí estoy.